la inmensa mayoría de Puerto Rico, creyentes y no creyentes, porque esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de biología, sentido común y humanidad. Humanidad sobre todas las cosas. La mayoría de los puertorriqueños sabe, se reconoce como providas, independientemente de si creen en Dios o no creen en Dios, e independientemente de la religión que profesen o de sencillamente si son ateos o son agnósticos, porque en este tema específicamente convergemos la variedad más increíble de seres humanos con diferentes visiones, perspectivas, ideas, porque sencillamente nos une nuestro sentido de humanidad, que nos lleva intuitivamente a querer proteger la vida humana y sobre todo la vida humana de los más vulnerables, que son esos niños que están en el vientre, que no se pueden defender por sí mismos. Quien habla, el pastor Moisés Román, secretario de la Fraternidad de Concilios Pentecostales de Puerto Rico, en su programa La Frappe en Acción. Es un placer inmenso el poder estar nuevamente con ustedes en la noche de hoy y confiamos que este programa pueda ser de grande edificación y sobre todo pueda lograr la meta y el objetivo que anhelamos y deseamos, y es que usted pueda tener un conocimiento claro sobre aquellas cosas que afectan la vida, el pensamiento y la teología de la Iglesia en nuestro país. Tenemos en la noche de hoy como invitada especial a la senadora Joan Rodríguez Bebe. Ella dentro de unos minutos estará dirigiéndose a ustedes y estaremos aquí intercambiando preguntas y respuestas que me parece que son necesarias que usted conozca en la noche de hoy. Pero antes, permítame presentarles a nuestro obispo, el presidente de la Fraternidad de Concilios Pentecostales, nuestro obispo Richard López. Adelante, señor obispo. Dios te bendiga mucho, Moisés. Dios bendiga a la distinguida y honorable senadora, quien nos acompaña en esta noche para ilustrarnos más con relación a su proyecto 693 del Senado de Puerto Rico. Moisés, creo que tuvimos un gran fin de semana proclamando el mensaje de esperanza y afirmando que Jesús entró a Jerusalén, afirmó su rostro, no evadió Jerusalén, se enfrentó sabiendo lo que le esperaba, subió al Calvario, allí demostró su amor para con nosotros y resucitó al tercer día. La famosa expresión del ángel: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Pablo dijo en su tesis sobre la resurrección: si Cristo no hubiese resucitado, vana entonces sería nuestra predicación, vana entonces sería nuestra fe. Bueno, creo que tú tuviste un fin de semana con mucho trabajo, pero con mucho gozo, ¿verdad? Claro que sí, el trabajo es una satisfacción en el Señor, parte del compromiso pasional que tenemos en bien de la obra de Dios, así es que venga más trabajo. Así es. Tengo una porción bíblica para compartir con nuestros radioyentes. La misma se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 139. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado
y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Bendíganos el Señor por su santa y bendita palabra. Moisés. En la noche de hoy hemos invitado a la senadora Joan Rodríguez Bebe. Desde luego, pues yo creo que aquellos que escuchan tu voz a través de la radio y aquellos que la ven y la miran a través de los sistemas cibernéticos, ellos no requieren mucha presentación de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Gracias damos a ella por haber asistido, estar con nosotros en la noche de hoy, y quisiéramos que nos hable, y de inmediato tenemos una serie de preguntas que queremos hacerle sobre el tema que nos acompañe en esta noche. Bienvenida, senadora. Gracias a ambos por invitarme nuevamente a estar con ustedes para hablar sobre todo de un tema tan importante para nosotros, ¿no? Y yo creo que en general para Puerto Rico, tanto para creyentes como para no creyentes que creen en proteger la vida humana desde el vientre materno. Hace atrás comenzó a presentarse en Puerto Rico el proyecto de Senado 693. Desde luego, este proyecto tiene una particularidad interesantísima, y es el hecho de que es un proyecto tripartita. Es decir, que hay 3 partidos políticos que están avalando este proyecto. Nos gustaría, en alguna medida, que nos puedas hablar un poco sobre las ventajas y los beneficios que pudiera Puerto Rico tener dentro del marco de este proyecto de ley, de convertirse en ley en nuestra tierra, así como se ha convertido ya de forma diversa en más de 40 estados de la nación americana. Sí, bueno, quisiera comenzar destacando quiénes somos los autores de este proyecto. Como bien señala Pastor, habemos 3 partidos que hemos impulsado esta legislación. Hay 4 miembros del Partido Popular, 2 miembros del Partido PNP y yo como portavoz de Proyecto Dignidad, que somos los autores. Los autores del Partido Popular son el presidente del Senado, José Luis Dalmau, el senador Ramoncito Ruiz, el senador Rubén Soto y el senador Albert Torres. Por el partido PNP son el senador Tomás Rivera Schatz, la senadora Keren Riquelme y obviamente, como ya les dije, y yo. Somos 7 en total. Esto tiene un significado, ¿verdad? A mi juicio, importante, porque demuestra que a pesar de cualquier otra diferencia política que podamos tener respecto a diferentes temas, podemos converger sobre este tema tan importante. Y yo creo que cuando se discute en Puerto Rico un tema como la defensa de la vida desde el vientre de la madre, el que seamos capaces de tener la madurez política, de poner primero que todo las causas antes que los intereses políticos partidistas, es fundamental. Y esto es fundamental para muchos otros asuntos que no tienen que ver con este tema, pero creo que es meritorio comenzar destacando la importancia de lo que esto significa y representa para Puerto Rico. Ahora, en cuanto al proyecto específico, el proyecto del Senado 693, también quisiera, antes de entrar en la minucia de qué es lo que se propone y por qué este proyecto es tan importante, me gustaría que el país sepa que yo creo en la protección de la vida humana desde la concepción. Y yo creo que un poco esto se ha perdido en el debate, pero es importante puntualizarlo. Lo que sucede es que nosotros en nuestro país tenemos una realidad jurídica. Nosotros, para poder regular sobre el tema del aborto, tenemos que hacerlo dentro de unos límites establecidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Eso es una realidad jurídica, nos guste o no nos guste. Y dentro de ese campo de acción es que los legisladores podemos
presentar medidas dirigidas a regular el tema del aborto y obviamente con el énfasis y con el objetivo de proteger la vida humana tanto de la madre como de la criatura que está en su vientre. Por lo tanto, nosotros sí podemos, como legisladores, y esto hay que aclararlo de entrada, porque hay muchas personas que equivocadamente le han hecho creer en el debate público, porque yo pienso que ha habido aquí un poco de intencionalidad de quienes sí saben sobre el tema, le han hecho creer a la inmensa mayoría que después de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Roe versus Wade, nosotros en Puerto Rico no podíamos hacer absolutamente nada para regular la práctica del aborto, que estábamos cruzados de brazos, y eso es un error, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el mismo Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que los estados y territorios, antes de que el bebé pueda sobrevivir, es decir, cuando todavía no puede sobrevivir fuera del vientre de la mujer, los estados pueden regular el aborto, aunque no lo pueden prohibir. Pero también dijo, y esto es lo que no se dice, el Tribunal Supremo de Estados Unidos también dijo que los estados y territorios, por lo tanto Puerto Rico, después de que los bebés están suficientemente desarrollados y pueden sobrevivir fuera del vientre de la mujer, pueden no solamente regular la práctica del aborto, es que además pueden prohibir el aborto. Y este proyecto, el 693, específicamente atiende la posibilidad que nos da y nos reconoce el Tribunal Supremo de Estados Unidos de prohibir el aborto una vez ya ese niño por nacer es viable, que quiere decir que ya puede vivir fuera del vientre de su mamá. Por lo tanto, ¿qué establece específicamente el proyecto 693? Dos cosas. Que se prohíbe el aborto cuando ya se presume que ese bebé por nacer puede vivir fuera del vientre de su madre y cuando la mujer no está en riesgo de su salud, no está en riesgo ni de vida o muerte ni de una incapacidad severa. Por lo tanto, si se dan estas circunstancias, y las voy a repetir, es decir, que la mamá no tenga riesgo de vida o muerte ni de incapacidad severa, es decir, que esté saludable y que ese bebé también esté saludable y puede vivir fuera del vientre de su mamá, nosotros como sociedad decidimos, a la luz de lo que nos permite el Tribunal Supremo de Estados Unidos, decirle no al aborto. No se puede terminar la vida de un niño por nacer en estas circunstancias. Ese es el marco jurídico de lo que se dispone en este proyecto de ley. Esto me obliga a una pregunta, y es, de ser de esta manera, obviamente hay más de 40 estados en la nación norteamericana que ya están con proyectos de ley y que lo han convertido en ley en cada uno de estos estados de regulación, algunos con más meses, otros con menos meses, algunos más estrictos, otros un poco más liberales, pero más de 40 estados. La pregunta que quiero hacerle es, obviamente en cada uno de esos estados hay personas que se oponen a la regulación del aborto y han hecho todo lo humanamente posible por evitarlo, inclusive llegar hasta el Tribunal Supremo. ¿Han logrado revertir las decisiones de estos estados? Ok, como señala, 43 estados, de alguna manera u otra, han prohibido la práctica del aborto dependiendo la etapa gestacional, es decir, dependiendo las semanas de embarazo. De esos 43, alrededor de 34 han prohibido el aborto desde la viabilidad, desde que ya se presume que el bebé puede sobrevivir. 18 estados lo han prohibido desde la semana 22, que es lo que nosotros proponemos. Y 16 han dicho, lo prohibimos desde la viabilidad sin establecer una semana específica. Puede ser antes, puede ser después de la semana 22. Ahora bien, los otros restantes lo han prohibido antes de la viabilidad. Por eso es que vemos que recientemente en el estado de Florida se firmó una ley para prohibir el aborto desde la semana 15
aun cuando el bebé no es viable. Y así lo hemos visto en otros estados de la nación americana. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Porque probablemente hay personas que se preguntan, bueno, ¿y por qué no hacemos lo mismo en Puerto Rico? Si lo han hecho otros estados. Bueno, aquí hay que hilar un poco fino. Sí es correcto que han presentado proyectos de ley de esa naturaleza y que sea aprobado por los gobernadores de esos estados. Sin embargo, también sabemos que esas regulaciones aún más restrictivas que las que nosotros estamos proponiendo, en este momento dado, en este momento, no pasarían el crisol constitucional. Es decir, que si son impugnadas en los tribunales de mayor jerarquía, Tribunal Apelativo, Tribunal Supremo de Estados Unidos, realmente en un análisis estrictamente de derecho sabemos que no prosperarían. Es decir, pudiesen ser declarados con toda probabilidad como leyes inconstitucionales, porque no se ajustan a la normativa reconocida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Por lo tanto, aunque nosotros pudiésemos hacer ese esfuerzo, lo que hemos hecho es presentar un proyecto que nos aseguremos que en la discusión pública no se puede argumentar que es un proyecto inconstitucional. Así que, ¿qué revela esto? Revela que la discusión se va a centrar en la verdad. Porque si sabemos que este proyecto es constitucionalmente válido, porque ya el Tribunal Supremo lo ha reconocido así, y nosotros básicamente estamos copiando lo que han hecho otros estados cuyas legislaciones sí han pasado el examen constitucional, pues la discusión no va a ser si este proyecto es legal o no legal, constitucional o inconstitucional. La discusión va a ser, ¿realmente el legislador cree que el llamado derecho a decidir de la mujer debe ser absoluto o deben haber unos parámetros de incluso hasta de razonabilidad, si se le puede llamar así? Digo, para mí nunca es razonable terminar con la vida de ningún ser humano desde la concepción, porque yo creo en proteger esa vida desde ese momento. Pero ante nuestra realidad técnicamente legal, ¿qué piensan los legisladores? ¿Dónde se posicionan? ¿Creen que la mujer puede decidir terminar la vida de su hijo, no importa en qué momento y por qué razón? Hasta el 9º mes de embarazo, como se puede en Puerto Rico. Así tenga 22 semanas, tenga 30 semanas, tenga 27, 35. O el legislador piensa que un niño que está vivo y que ya se sabe que puede vivir fuera del vientre de su mamá, debe ser protegido. Esas son las preguntas a las que nos vamos a enfrentar y a las que se va a enfrentar cada uno de los legisladores ante la discusión pública. Y van a venir con toda una serie de argumentos para tratar de desviar realmente la médula de la discusión. ¿Usted cree o usted no cree? Esta es la pregunta. En que si un bebé está vivo y puede vivir fuera del vientre de su madre y la madre no tiene ningún riesgo de salud, si se debe o no se debe permitir que ese niño sea matado en el vientre. Señor obispo. Sí, dándole seguimiento a lo expuesto por la distinguida senadora, los otros días estuve leyendo una columna del licenciado Juan Manuel Frontera Suau en microjuris.com, y él dice lo siguiente: usted puede entender que el derecho de una mujer a terminar su embarazo en cualquier etapa gestacional del mismo es un derecho fundamental que derrota todo interés que se le enfrente y que el Estado se ve impedido de reglamentar dicha práctica mediante legislación. Es decir, interpreto yo de que hay algunos o algunas que entienden que es un derecho absoluto el legalizar el aborto o el que esté legalizado el aborto.
pero sí hay un espacio, según presenta Frontera Suave, que dice: no obstante, ese no es el Estado de Derecho en Puerto Rico al amparo de lo resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Planned Parenthood versus Casey en el 1992. Es decir, que aquellos que pueden alegar que es inconstitucional, no es así. Correcto, no es así, no es así, y eso es lo importante el debate que se está dando ahora mismo, obispo, porque precisamente en esta ocasión, con este proyecto específico, no hay debate sobre la constitucionalidad o no de la medida. Claro, hay personas que van a querer traer por los pelos esa discusión para tratar de buscar algún tipo de excusa para derrotar el proyecto. Pero este proyecto fue trabajado finamente desde la Comisión de Asuntos de Vida y Familia para asegurar que cumplimos con los criterios establecidos para que exactamente esa discusión sobre la constitucionalidad no fuera un estorbo a la hora de discutir si aprobamos o no aprobamos este proyecto. Pero como usted señala, pastor, hay personas que creen que el llamado derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo es un derecho absoluto. Y aquí es importante que se sepa que ningún derecho fundamental tan siquiera, estamos hablando, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de religión, por ejemplo, ninguno de esos derechos son absolutos. Y el Estado los regula o los puede regular. Le voy a dar un ejemplo bien dramático que tal vez ejemplifica y pone en contexto nuestra discusión. Nosotros pudiésemos decir, nosotros tenemos un derecho constitucional a la libertad religiosa. Eso quiere decir que si hay una secta que crea, por ejemplo, en sacrificar niños recién nacidos en un altar, puede hacerlo. Puede matar a un niño de horas de nacido en un altar porque esa es su práctica religiosa. Pues la respuesta es que no. El Estado le va a decir, no, espérate, usted tiene un derecho, sí, a la libertad religiosa, pero usted no puede, a costa de su derecho, matar a un ser vivo, a un niño recién nacido. Esa práctica el Estado no la va a permitir porque tiene otro interés en proteger esa vida de ese bebé. Lo mismo ocurre con el tema del aborto. El tribunal ha dicho, el llamado derecho a decidir de la mujer no es un derecho absoluto. ¿Por qué? Porque el Estado reconoce que tiene un interés legítimo en proteger también la potencial vida humana que está en el vientre. Eso es lo que ha resuelto el Tribunal Supremo de Estados Unidos y por eso es que podemos prohibir el aborto una vez ya se sabe que ese niño puede vivir fuera del vientre de su mamá. Así que, igualmente, pudiésemos decir otro ejemplo. Usted puede decir, bueno, pues sí, su derecho sobre su cuerpo es absoluto y usted puede hacer lo que usted le dé la gana con su cuerpo. Usted pudiese entonces vender sus órganos. Por más que usted alegue que usted tiene un derecho a hacer con su cuerpo lo que usted quiera, el Estado ha regulado para prohibir la venta de órganos, porque usted no puede hacer con su cuerpo lo que usted le dé la gana, porque el Estado tiene también otros intereses que proteger. Así que planteo esto a modo de ejemplo para que afinemos esos argumentos. No es un derecho absoluto el que se le ha reconocido a la mujer sobre su cuerpo y en este caso está sumamente claro cuál es la postura del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ahora entiendo por qué en las últimas semanas he visto un cambio en el lenguaje por parte de algunos defensores de Puerto Rico. Y es que los he escuchado cambiar el lenguaje y ya no están utilizando tanto el término el derecho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que quiere, sino que están hablando del derecho de la mujer en la reproducción.
Eh, y todavía me parece más ridículo el hablar de la mujer, de la reproducción, porque precisamente de lo que se trata en la defensa de estos movimientos no es la reproducción, es el aborto. Correcto. Y yo conversando precisamente con mi esposa en estos días, mi esposa me dice, oye, yo me daba cuenta de lo mismo, que han cambiado el lenguaje, pues por los hijos de las tinieblas son sagaces, ¿no? Ya han cambiado el lenguaje, ya no se habla tanto del derecho del cuerpo de la mujer, ahora se está hablando del derecho de la reproducción, pero eso es una antítesis, porque realmente lo que ellos están planteando no es reproducción, es aborto. De acuerdo, pastor, y cuando uno viene a analizarlo todo, se da cuenta que son toda una serie de eufemismos para nombrar lo mismo de diferentes formas y de esa manera engañar con el discurso, engañar con las palabras. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos de esos eufemismos. El que usted acaba de decir, el derecho a la reproducción. Escuchamos el derecho a decidir. Escuchamos salud reproductiva. Esto por tan solo decir algunos, ¿verdad? Son diferentes formas que se han ingeniado los sectores pro aborto para llamar de diferentes formas lo que es lo mismo, aborto, matar a un niño en el vientre. Punto. Así que, claro, lo que pasa es que cuando les conviene y como les conviene, se manipula el lenguaje para obviamente poder sonar convincentes y poder justificar lo que sencillamente es injustificable. Miren, yo les digo a ustedes que yo, de la misma manera que usted hace ese análisis, que yo también lo pensé, digo, oye, a mí me sorprende en la discusión pública, en muchos de los medios de comunicación del país, la oposición que se ha manifestado por parte de algunos sectores sobre el proyecto, que honestamente cuando yo lo leo, yo digo, parecería que están hablando de otro proyecto, porque ni siquiera los argumentos en contra están contemplados dentro de lo que se propone en el proyecto. Y les voy a dar un ejemplo. En los pasados días escuchaba un grupo de médicos hablando de la preocupación por el tema de los fetos que son inviables, que tienen condiciones letales. Y yo decía, bueno, pues es que esa preocupación está atendida, porque este proyecto no aplica si el feto es inviable. Si el bebé no puede vivir fuera del vientre de la madre porque tiene una condición letal, que lo hace inviable, no puede vivir fuera del vientre de la madre, pues la prohibición no aplica. Sin embargo, y les traigo estos ejemplos para que veamos cómo se utilizan no solamente conceptos y palabras, sino incluso argumentos que no responden a la realidad de lo que se está planteando. Permítame hacerle una pregunta, senadora, porque se discute mucho el tema del aborto desde la perspectiva del alegado derecho de la mujer, con estos eufemismos que ha presentado del derecho a la reproducción, etcétera, etcétera. Pero nunca o muy pocas veces se enmarca el elemento comercial. Muy pocas veces se enmarca el elemento comercial, porque si bien es cierto que hay un costo para una mujer que va a una clínica de aborto, no es menos cierto que ese no es solo el beneficio económico que quiere dentro de una clínica de aborto. Hay otros beneficios. ¿Qué otros beneficios pueden haber desde esa óptica comercial? Que a mí me parece que una de las grandes virtudes que tiene este proyecto 693 es que ataca precisamente el espectro comercial que hay detrás del aborto. Mire, pastor, la realidad es que eso es un tema que yo no tengo los datos, digámoslo de esta forma, oficiales, ¿no? Así que hay un poco en este asunto que reconocer el aspecto anecdótico, ¿no? Tal vez de las alegaciones sobre ese otro ángulo de la comercialización
con el tema del aborto. Y yo quiero ser lo más responsable posible, ¿no?, en mis expresiones, y por eso hago, ¿no?, la salvedad. Pero sí, obviamente, por lo que uno ha podido leer y conocer a través de lo que personas han narrado a la luz de su propia experiencia, incluso personas que han trabajado en clínicas de aborto, no necesariamente en Puerto Rico, sino en otras jurisdicciones, es que claramente, sobre todo en el caso de los bebés abortados, que son niños ya grandes, hay todo, ¿no?, un mundo subterráneo de venta de órganos, ¿no?, que es muy, muy, muy lucrativo. Claro, yo no tengo esos datos de forma oficial. Y no puedo para ser responsable, no lo puedo decir como una verdad absoluta. Sí puedo decir que hace sentido lo que algunos narran de esa realidad comercial y de la importancia que tiene para un mercado sumamente de mucho dinero. ¿Por qué? Sabemos que obviamente el tráfico de órganos es un mundo oculto, ¿verdad?, y muy, muy, muy lucrativo. Así que no podemos tapar, ¿no?, sesgarnos, sino que obviamente pues tenemos que seguir indagando sobre esa realidad que algunos han denunciado. Señor obispo. Bueno, dice el jíbaro que cuando el río suena es porque agua trae, ¿verdad? Y esa inquietud que usted tiene, Moisés, yo creo que ha sido divulgada no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Hay algunos que dicen que como no hay estadística con relación al aborto en esa etapa gestacional de 23 a 24 semanas, pues que no es viable el proyecto. Pero encuentro en ese mismo artículo que escribe Frontera Suau, que es un distinguido abogado, y él alega que en las vistas públicas celebradas en el Senado en octubre del 2021, la doctora Yari Vale testificó ante la Comisión de Asuntos de Vida y Familia que en su clínica se llevan a cabo abortos de bebés viables en etapas de gestación de 23 a 24 semanas a razón de 4 a 5 al mes, y que a su vez en su testimonio admitió que en Puerto Rico se llevaban a cabo abortos sin límite en cuanto a etapa de gestación. ¿Qué nos puede decir? Bueno, primero que es correcto que ahora mismo en Puerto Rico una mujer puede abortar hasta el día antes de dar a luz. Y puede hacerlo por la razón que sea, por la que sea. Ese es nuestro Estado de Derecho. Por eso la importancia de este proyecto. Ahora, como usted también comenta, obispo, hay quienes dicen, ay, pero es que no hay estadísticas, no se sabe si eso pasa o no pasa, por lo tanto, esto no es necesario. Esto es un problema imaginario, como han dicho otros. Esto es una crisis inventada, también ha argumentado otros opositores, y sobre eso tengo que comentar lo siguiente. Lo primero es, y vamos a señalar de nuevo, las contradicciones, sobre todo de algunos medios activistas que se han expresado contundentemente en contra del proyecto, sin tan siquiera darle la oportunidad a los grupos que les favorecen. Sobre eso digo lo siguiente. A mí me da risa que un medio publica una página entera, problema imaginario, una columna. Esto es un que le interrumpa. Es que me parece que parten de la premisa de Roe versus Wade, y ahí se han quedado. Carecen de información. De acuerdo, también es un desconocimiento total. Pero miren qué curioso. Por un lado, el mismo medio, este medio del que le hablo, publica una columna que habla de que esto es un problema imaginario. Y después, a los pocos días, publican 2 páginas completas, un despliegue increíble. Proyecto del Senado pone en riesgo la vida de las mujeres. Entonces uno dice, bueno, o se pintan o se peinan o se hacen rolos, ¿verdad? Porque si es un problema imaginario y no existe, ¿por qué va a poner en riesgo la vida de las mujeres?
si esto alegadamente no ocurre. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros en la Comisión de Asuntos de Vida y Familia le pedimos la información de estadísticas que tiene el Departamento de Salud sobre los abortos que se realizan en las clínicas privadas y sobre los métodos utilizados. ¿Qué sucede? El departamento nos envió las estadísticas que ellos tenían hasta el 2020. A la luz de esas estadísticas, hay constancia oficial por parte del gobierno de Puerto Rico que en nuestro país se realizan abortos ya en las etapas tardías, es decir, cuando ya sabemos que hay un bebé lo suficientemente desarrollado, a través de unos métodos específicos que son los métodos que se utilizan para ya bebés grandes. ¿Cuáles son estos métodos? El método de la dilatación y evacuación, que implica matar al bebé dentro del vientre con una inyección, con una sustancia que se llama digoxin, que la misma doctora Vale confirmó que así es que ella lo hace, le inyectan esta sustancia, el bebé muere de una arritmia, y una vez se aseguran que ese bebé ya no tiene latidos del corazón, lo desmiembran en el vientre, lo parten en pedazos. Literalmente, esto es una carnicería que se hace con un bebé. Se parte en pedazos, se le pican los brazos, las extremidades, las piernitas, se le tritura la cabeza para poderlo sacar del vientre de la mujer. Así es como se hacen estos abortos. Y la propia doctora Vale reconoce que así es como ella hace estos abortos. También el Departamento de la Salud certificó que en nuestro país se hacen abortos a través de lo que se llama solución salina, que lo que hace es que se le inyecta una solución en el líquido amniótico, se extrae el líquido y se le inyecta otra solución para quemar, se quema el bebé y se mata al bebé de esta manera. Esto no es un invento mío. Esto es lo que el Departamento de Salud certifica que ocurre en nuestro país y que estos son los métodos utilizados en las clínicas privadas. ¿Qué sucede? La doctora que testificó en las vistas ante mis preguntas indicó que ella realiza de 4 a 5 abortos mensuales de bebés de 23 a 24 semanas en la clínica, porque si son más de 24 semanas tiene que hacerlo en hospitales. Ahora la doctora cambia la versión y dice que ya lo que hace es de 4 a 5 al año. Claro, lo que ella dice no cuadra con las estadísticas del Departamento de Salud. ¿Ok? No cuadra. Eso por un lado. Y tenemos las estadísticas. Así que, ¿quién de los dos no está proveyendo la información certera? Son preguntas que tendremos que hacer. Por otra parte, el propio Departamento de Salud nos indica a nosotros de forma oficial, cuando hicimos el requerimiento de información, que ellos no tienen las estadísticas de cuántos abortos se realizan en hospitales. ¿Y por qué esto es importante? Porque los abortos después de las 24 semanas no se realizan en clínicas privadas. Así que los abortos de niños ya desarrollados, que pueden ser viables, en su inmensa mayoría, se hacen en hospitales. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Departamento de Salud no tiene esas estadísticas porque no les requiere a los hospitales proveerlas, es una irresponsabilidad por parte de cualquier medio de comunicación, por parte de cualquier profesional de la salud, atreverse a afirmar de forma categórica que esto no ocurre en Puerto Rico. Eso es una irresponsabilidad mayor, porque lo que sí sabemos es que puede ocurrir y que donde puede ocurrir, el gobierno está literalmente a ciegas. Y por último, también añado que aún presumiendo, vamos a imaginarnos que esto no ocurriese en Puerto Rico, que sabemos que no es correcto porque tenemos las estadísticas al menos de las clínicas privadas. Pero vamos a presumir que esto de verdad no ocurre y que ninguna mujer en Puerto Rico aborta después de la semana 22. La pregunta que nos tenemos que hacer es, en Puerto Rico, ¿se puede abortar después de la semana 22 un niño que ya puede vivir fuera? ¿Se puede hacer
La respuesta es sí, se puede hacer. De eso no hay la menor duda. Entonces, si se puede hacer como sociedad, no queremos garantizar que no ocurra. Porque si supuestamente no ocurre, pues entonces, ¿cuál es el miedo a prohibirlo? Si de verdad no ocurre. ¿Cuál es la resistencia? ¿Por qué resistir a que el Estado quiera garantizar que no ocurra, sabiendo que ahora mismo las puertas están abiertas para que sí ocurra? Así que este es el ejercicio, ¿no?, de razonamiento en el que tenemos que entrar con verdadera honestidad. Y la respuesta, pastores, que yo puedo ofrecerle en este momento ante estas preguntas, es que sencillamente el debate público se va a reducir a lo siguiente. Aquí hay personas, aquí hay legisladores que sencillamente creen que una mujer debe poder abortar a su hijo, no importa cuán desarrollado esté, no importa cuántas semanas de embarazo tenga, y no importa por la razón que lo quiera hacer. Esa es la verdad. Lo que pasa es que, como se les hace muy difícil mirar a los ojos a la gente y decirle, yo creo en que un bebé debe ser terminado, no importa cuándo, no importa qué, van a buscar todos los subterfugios, todas las excusas posibles para no mirar de frente a la gente, porque saben que si admiten eso de frente, sencillamente el país lo va a recordar para siempre. Está bueno. La Jay Fonseca, en una encuesta que él publicó, arroja la misma que el 90% de la población en Puerto Rico piensa conservadoramente, está en contra del aborto. Y me parece que estas informaciones algo confusas lo que hace es algunos pues desorientarlos, pero sabemos que este proyecto responde a la mayoría del pueblo de Puerto Rico que es conservador. Moisés. Sí, quería irme precisamente por esa línea, obispo. Todas las encuestas que se han hecho en Puerto Rico oscilan entre un 85 hacia arriba, donde la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño es anti-aborto. Es interesante. En Puerto Rico el porciento de mujeres votantes es mayor que el porciento de hombres votantes. Quiere decir, es que cuando uno mira esa inmensa mayoría, uno puede concluir, y no se necesita un estudio científico para ello, uno puede concluir que aún la inmensa mayoría de las mujeres en Puerto Rico están en contra del aborto. Ahora, usted mencionó al principio que este proyecto 693 es un proyecto donde hay representantes del Partido Popular Democrático, hay representantes del Partido Nuevo Progresista. Mencionó la persona del presidente del Senado, obviamente el señor Dalmau, mencionó a Ramoncito Ruiz, mencionó a Soto, al senador también Albert Torres, al senador Rivera Chat, y obviamente mencionó también a la senadora Keren Riquelme como firmantes de ese proyecto. Ahora, en los últimos días, probablemente respondiendo a esa presión que hacen los movimientos que están a favor del aborto, hemos escuchado también manifestaciones de otros senadores que se han expresado a favor del aborto. Y yo creo que es justo que si mencionamos a aquellos que son firmantes, así como otros que no favorecen el aborto y que favorecen el proyecto 693, que obviamente pues no estoy mencionando en este momento, pero sí es importante, por ejemplo, mencionar que en un país donde el 90% está en contra del aborto, que revela y demuestra que este es un país conservador, pues hay senadores que representan distritos senatoriales que son conservadores por demás. Un ejemplo de ello,
el distrito de Humacao. El distrito de Humacao es un distrito bien conservador. Otro ejemplo de ello es el distrito de Arecibo, que es un distrito bien conservador. El distrito de Mayagüez, que es un distrito bien conservador. Y obviamente, no por el hecho de que sea San Juan la metrópolis y la capital, deja de ser conservadora, porque en las encuestas siempre San Juan ha presentado una postura conservadora. Ahora, me llama la atención el que la gente que eligió, por ejemplo, a Rosamar Trujillo Plumey, senadora de Humacao, Elisa Rosa, senadora, Migdalia González, senadora de Mayagüez, y Juan Zaragoza, senador de San Juan. Me llama la atención que la gente conservadora de estos distritos no le hagan saber a estos senadores que la obligación primaria de ellos en el Senado es representar a la mayoría de sus votantes, de la gente a quienes ellos representan. Esto realmente requiere y exige que el pueblo levante banderas sobre la gente que lleva al Senado, que llevan a la Cámara y que realmente no están respondiendo a quienes lo llevan. Pues mira, pastor, como usted señala, ¿no? Yo creo que es un análisis que también debe hacerse, porque este ejercicio implica, ¿no?, conocer también cuáles son las posturas de los senadores y los representantes electos, que muy probablemente quieran volver a ser elegidos por el pueblo. Así que, en parte, esta discusión, más allá de todo lo que hemos hablado y sobre los objetivos que perseguimos con este proyecto de ley, también nos brinda la oportunidad y le brinda la oportunidad al país de poder identificar quiénes son los legisladores que responden a los postulados, a los principios, a los valores y a los objetivos que percibimos como sociedad. Queda claro que esos 4 senadores que usted acaba de señalar asumieron una postura en contra del proyecto 693 y por lo tanto, como ha sido su postura pública, es meritorio que el país lo conozca. De igual manera, sabremos quiénes son los senadores del partido PNP que se sumen a esos senadores que no van a favorecer el proyecto 693 y también debe quedar claro la postura del movimiento Victoria Ciudadana con sus 2 senadores en el Senado, la senadora Rivera Lacén, el senador Bernabe, la senadora del Partido Independentista María de Lourdes Santiago y el senador independiente José Vargas Vidot. Ellos 4 también han expresado de forma inequívoca su oposición a este proyecto de ley porque favorecen el aborto sin límites. Así que eso es importante que el país lo conozca. No se trata de animosidad entre los senadores. Se trata sencillamente de saber cómo piensa cada cual. Esto ocurre para todos los temas ambientales, para los temas económicos, para los temas sociales. Y en cuanto a este tema específico, el país tiene que conocer cómo toman las decisiones los legisladores, porque en el 2024, cuando vayan a emitir su voto, tienen que hacerlo de una manera informada. Y como ya ustedes bien señalaron, la inmensa mayoría de Puerto Rico, creyentes y no creyentes, porque esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de biología, sentido común y humanidad. Humanidad sobre todas las cosas. La mayoría de los puertorriqueños sabe, se reconoce como providas, independientemente de si creen en Dios o no creen en Dios, e independientemente de la religión que profesen o de sencillamente si son ateos o son agnósticos, porque en este tema específicamente convergemos la variedad más increíble de seres humanos con diferentes visiones, perspectivas, ideas, porque sencillamente nos une nuestro sentido de humanidad que nos lleva intuitivamente a querer proteger la vida humana y sobre todo la vida humana de los más vulnerables,
que son esos niños que están en el vientre, que no se pueden defender por sí mismos. Señor obispo. Sí, la FRAPE y sus líderes conciliares están compartiendo con su feligresía una carta, de hecho no solamente la FRAPE, sino la Coalición Pro Vida y Familia, una carta modelo para que tanto los pastores como los feligreses le envíen a sus senadores respectivos de cada distrito para que se apoye el proyecto 693. Además, se está promoviendo una película que pronto se va a transmitir por las televisoras cristianas, y me gustaría que Moisés nos abundara un poquito más al respecto como secretario ejecutivo de la FRAPE. Y esta película la hemos estado presentando en algunos escenarios y es interesante la mar de reacciones que provoca en la película On Planet, obviamente, donde hay testimonios vivos, tanto médicos como de salubristas, que en un momento dado practicaron abortos, luego fueron concienciados para descubrir que esta práctica era un asesinato a la vida de una criatura indefensa en el vientre, y cómo de haber ido precisamente a ser gerentes de clínicas de aborto, a ser médicos practicantes de aborto, hoy se han convertido en defensores de la vida. Me parece que esta película, que se va a transmitir en todas las emisoras televisivas cristianas de Puerto Rico, incluyendo las televisoras católicas, me parece que abonará en gran medida para que la concienciación de nuestro pueblo cada día sea una concienciación más en contra del aborto. Senadora, nos gustaría unas palabras finales suyas. Ya estamos al filo de nuestro programa, pero estamos tan agradecidos de que nos haya arrojado luz en la noche de hoy sobre este tema del proyecto 693. Adelante. Bueno, pues nuevamente gracias por la oportunidad de poder hablar sobre este tema en un espacio sosegado donde se pueda explicar, ¿no?, de forma responsable las implicaciones de este proyecto y tal vez también contestar algunas dudas legítimas que personas se han hecho. Y por otra parte, en este espacio de esta emisora cristiana, pues nunca está de más pedirles que de cara a las vistas públicas que se van a llevar a cabo la próxima semana, que van a ser el martes 26, el viernes 29 y el sábado 30, nos unamos en oración. Nos unamos en oración y de forma especial encomienden ese proceso legislativo para que se pueda llevar a cabo de una forma ordenada, de una forma respetuosa y para que verdaderamente lo que salga a la luz sea la verdad de todas las partes involucradas, para que el país tenga la información necesaria para pasar juicio cada cual sobre lo que allí se discuta. Así que les pido, ¿verdad?, eso con el corazón. Y bueno, y les también que estén pendientes de lo que va a acontecer en las vistas. Se van a estar transmitiendo a través de las redes sociales y pues los invito a que se mantengan informados y al tanto de lo que va a acontecer ahí. No tenemos tiempo para más. El tiempo que nos resta es el que queremos utilizar para agradecerle a usted el que haya compartido con nosotros hoy este espacio de tiempo dentro del programa La FRAPE en Acción. Y quisiéramos también aprovechar para recordarle a todos nuestros hermanos y amigos que el 4 de junio en el Liceo Roberto Clemente estaremos celebrando desde las 5 de la tarde la gran fiesta. Una experiencia de celebración de Pentecostés, donde todo hombre y toda mujer amante de la experiencia de la pentecostalidad está invitado para junto a nosotros celebrar
la gran fiesta. Señor presidente, en un minuto nos puede cerrar el programa. Agradecemos en gran manera la visita de la distinguida senadora. Sabemos que no va a ser la última vez, sino va a estar con nosotros en otras ocasiones. Y la quiero felicitar porque siempre se ha mantenido comunicándole al pueblo sobre su trabajo y sobre sus proyectos. Mi felicitación para ella. Gracias. Bueno, oramos. Padre eterno, gracias te damos por darnos esta oportunidad. Gracias por la senadora. Te pedimos que le fortalezca, le dé sabiduría para que ella pueda continuar defendiendo los valores cristianos y hacer justicia en nuestro país. Padre, gracias, danos un día, danos una noche reparadora, Señor, y bendice al pueblo que ha estado escuchando esta programación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Será hasta nuestro próximo programa.